En la mañana de hoy queremos hablar acerca de un tema que todos necesitamos. Lo que yo necesito es paz. Así se llama una vida mejor en el día de hoy. Yo creo que si algo todos anhelamos, desde el bebito en el vientre de una mamá hasta el hombre más viejito, todos necesitamos paz. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, compañeros, pero estamos en un entorno que lo menos que nos ofrece es eso. Yo no sé, pero yo personalmente, ¿verdad? Poniéndome a mí, a Cristi, desde que empezó lo del huracán María, esto ha sido como una detrás de la otra. Yo recuerdo que incluso cuando estaba editando mi libro, ocurrió lo de Ricky Rosselló, que esta semana, de hecho, se cumple un año. Estábamos en edición y yo recuerdo que hubo una semana que yo tuve que tirarme de rodillas y decirle, Señor, no voy a poder seguir editando porque la ansiedad que esto me provoca es tan grande que siento que no puedo ni organizar los pensamientos. Luego de esto han venido, ¿verdad? Lo de los terremotos y esto ha seguido y la política sigue y el COVID ahora. Entonces es como que todo lo que nos rodea es como si se prendiera una luz que no puedes ver, que te molesta. Y cada día es un desafío nuevo. ¿Podrá Dios darme paz en medio de esto? La respuesta es sí, pero yo necesito tomar 3 decisiones. Y yo quiero hablar de esas decisiones. Decisiones que Dios nos habla claramente en las Escrituras y que a veces lo leemos y ni nos damos cuenta que se tratan de decisiones. Y son decisiones que a mí en lo personal me han brindado esa paz que Dios me ha prometido. Lo primero es que ustedes saben, si yo voy a definir el término paz, la paz es un estado de bienestar, no solo material, sino espiritual, y dice la definición que es pleno. Pero algo maravilloso es que la paz que Dios da es a pesar de, y no por. Usted sabe, ¿verdad?, que la paz regularmente se produce por las situaciones que vivimos, ¿verdad? Yo estoy tranquila, mi familia está en salud, estamos económicamente bien, todo está bien y yo por las circunstancias, yo estoy en paz. Pero esta paz que Dios me ofrece es una paz tan singular, es una paz tan difícil de entender y a la misma vez es la única paz que es inquebrantable, que es una paz de a pesar de. A pesar de que el dinero sigan los egresos y no entren los ingresos. A pesar de que salgo cada rato y hoy puede ser el día en que yo me contagie de algo. A pesar de, hay paz. Por eso Jesús dijo, yo quiero hablarles de mi paz. En Juan capítulo 14, verso 27 dice, yo quiero hablarles, es que la paz que yo te doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. Y voy a adentrarme a la primera decisión que tenemos que tomar. Mira, Juan, yo creo que por años yo leí este verso y no lo entendí. Porque este verso aparenta que todo le toca a Dios. Cristi, yo te tengo un regalo, dice la Biblia. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo te voy a dar es una paz que el mundo no puede dar. Y uno dice, pues esto se trata de que Dios me va a dar paz y yo la voy a recibir. Pero ese verso tiene un punto y tiene una oración y dice, así que no se angustien ni tengan miedo. O sea, Dios me está diciendo, Cristi, yo te voy a dar una paz a pesar de, pero tú tienes una decisión que tomar. Tú vas a decidir no angustiarte y tú vas a decidir no tener miedo. Y me parece tan extraordinario porque yo siempre había pensado, es que si tú me das paz, yo no voy a angustiarme y no voy a tener miedo, como si fuera una consecuencia. Pero Dios me dice, no es una consecuencia, hija. Yo te voy a dar paz y tú vas a decidir que no te vas a angustiar y que no vas a tener miedo. Y qué cosa tan increíble cuando yo puedo entender esto, porque entonces yo tomo responsabilidad en el asunto. No me levanto diciendo, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar paz, pero yo sigo angustiada. No, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar paz. Así que yo estoy decidiendo hoy que a pesar de, yo no estaré angustiada
y yo no voy a tener miedo. Fíjate cómo todo cambia, es una decisión, no es una consecuencia, es una decisión. Y Dios me está diciendo, no te preocupes, tú vas a distribuir el dinero, pero yo te voy a poner los chavitos en el banco. Pero tú los vas a usar y vas a usarlo bien. Tienes que ser una buena mayordoma. Esto se trata de que yo te voy a dar algo y tú vas a hacer otra cosa con eso. Así que la primera decisión que yo te quiero invitar a hacer en esta mañana es a esta. La única forma en la que yo logro creer y aumentar mi fe es alimentándome de la palabra de Dios, mis hijos, mañana, noche y día. Y yo les quiero contar algo personal. Romanos 10:17 dice, así es que viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Les voy a contar que hace como 3 semanas pasó una experiencia bien mala, pero bien mala. Resulta que nosotros en casa nos estamos cuidando mucho, sobre todo porque yo visito mucho a mis abuelitos y a mi mamá. Y para mí es primordial que ellos estén bien. Así que como la que trabaja soy yo tengo unas estrictas medidas para yo mantenerme sana y poder seguir viendo a mis abuelitos y a mi mamá. Hace como 3 semanas, una de las muchachas que me ayudan con los libros me dice, Cristi, mi papá le lleva compra a una familia y esta familia está contagiada completa. Y luego de eso me dice, la semana pasada o antipasada, que el señor había muerto. Juan, a mí me entró un terror, porque aquello fue terror. Porque yo lo que pensé fue, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, yo he estado en contacto, Dios mío, quizás uno, y yo sentí, bueno, yo tuve tantos nervios dentro de mí. ¿Qué ustedes creen que yo hice? Yo fui corriendo, pero corriendo, a la Biblia que yo tengo al lado de mi sofá. Y le dije al Señor, Padre, necesito que me alimentes ahora, porque yo voy a someter mis emociones y mi alma a tus planes y a tu voluntad. Si tú te alimentas con la palabra del Señor, yo te aseguro que el Espíritu de Dios va a traer estabilidad y te va a dar paz. ¿Qué yo estoy haciendo, mis hijos? Yo estoy entendiendo cuál es mi parte. Dios me da paz, pero yo sé que es mi decisión no angustiarme ni tener miedo. Para eso yo sola no puedo, pero si me alimento de la palabra, entonces yo voy a poder. Y yo no lo tenía en mente, pero yo les voy a compartir esto, porque mira lo que es alimentarte de la palabra. Yo quiero que tú escuches bien estos versos, porque cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, yo te estoy hablando de una verdad que va a traer a tu vida la fe para que tú puedas realmente prevalecer en tu decisión de no angustiarte y no temer. Escuchen estos versos. Esto está en el Salmo 34, versos 4, 5 y 7, dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía, con exclamación. Los que a él acuden se llenan de alegría. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Esta es la palabra de la que yo me alimento y entonces me levanto y digo: Cristi, no te angusties ni tengas miedo. Tu paz, Señor, la recibo ahora. Tú me dejaste tu paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, a pesar de
no como el mundo la da. Pero si yo no me alimento de esa palabra, Juan, si yo no me alimento de esa palabra, Fernán, y yo lo que me estoy alimentando es prendo las noticias y sigo escuchando a la gente muriéndose y sigo escuchando que aquellos que los ventiladores y sigo, miren mis hijos, me voy a tirar por el balcón para abajo. Por eso yo le he puesto este segmento, yo lo que necesito es paz. Y Dios me está diciendo, la primera decisión que tú tienes que tomar, Cristi, es que tú vas a decidir no angustiarte y no temer, pero de la única forma que tú vas a lograr eso es que cada mañana tú te alimentes de mi palabra, porque tu fe vendrá por el oír, no las noticias, la palabra de Dios, no tus propios pensamientos, la palabra de Dios, no lo que están diciendo tus familiares, la palabra de Dios, mis hijos, la palabra de Dios. Y esto es algo de todos los días. Si yo me levanto y nerviosa por lo que sea, palabra de Dios. La segunda decisión que vamos a tomar, Jeremías 29:11. Escuche esto, dice, porque yo sé, ay, me encanta cuando Dios habla así, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo no sé si alguna vez tú has conocido a alguien que está a cargo, ¿verdad? Quizás en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, alguien que nos dice, no se preocupen, que yo tengo un plan. Y tú dices, gloria a Dios, si esa persona está, todo va a salir bien. Quizás tú eres esa persona. Quizás yo soy esa persona que digo, yo soy la que muchas veces tengo que traer el plan. Pues usted sabe que, mis hijos, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, Dios está a cargo de ti. Qué lindo es saber eso. Y ese plan, porque Dios está a cargo de mí, ese plan me dice, Cristi, no es de calamidad. Calamidad es ansiedad, calamidad es preocupación, desgracia, infortunio. Dios me dice, mi plan para ti no es de esto. Mi plan para ti es de bienestar. Y bienestar es paz. Los planes que yo tengo para ti son confortables. Son buenos, como decía Dante Gebel esta mañana, es gozo. Este es el plan que yo tengo para ti. Entonces yo estoy en un momento, en una situación difícil, en un tiempo que como que no acaba. Y Dios me dice, Cristi, yo estoy a cargo. Ajá, ¿y qué plan tú tienes? Tranquila, que es un plan de gozo, de bienestar y de paz. Y uno dice, bueno, Él está a cargo. Todo lo que estoy viendo es al revés. Pero mi Dios está a cargo. Estoy viéndolo todo mal, pero así como tú confías en alguien mucho, yo no sé si has tenido esa oportunidad de que esa persona te dice todo va a estar bien y tú dices pues todo va a estar bien. Pues Dios está a cargo y te está diciendo este es el plan que yo tengo para ti. Ahora, ¿cuál es la decisión? La decisión es la siguiente. Si los planes de Dios que Dios tiene para mí son buenos. Oye, y algo que me encanta es que los planes nuestros, Juan Carlos, pueden fracasar. Sí. Tú y yo podemos tener unos planes este año y decir, así va a ser el presupuesto, van a entrar más, van a entrar menos, y de momento pasa algo que tú dices, mis planes fracasaron. Pero los planes de Dios nunca fracasan. Y Él es el que está a cargo. Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Pues, yo tengo que estar dispuesta a creer y obedecer para que su plan se cumpla. Y aquí yo quiero enseñar esto bien. La realidad es que muchas veces tú y yo estamos dispuestos a creer, pero no obedecer. Porque tenemos como que nuestro propio plan. Por ejemplo, usted tiene un carácter bien volátil. Y usted no le dedica tiempo a su cónyuge. Y usted tiene un carácter que eso de medio maniguetazo. ¿Cómo es que dice esa frase? Como que prende de medio maniguetazo y trata a su familia y los descuida, pero usted tiene el plan que aún así su familia va a ser feliz. Pues suerte con ese plan. Suerte con ese plan. Hay jóvenes que muchas veces ellos tienen un plan, ser salvos y tener noviazgos buenos. Entonces tienen un plan, dicen, voy a seguir escuchando a Bad Bunny y voy a seguir viendo series de promiscuidad, pero yo voy a ser salvo y voy a tener un noviazgo bien, bien bueno. Pues suerte con ese plan. Hay gente, por ejemplo, que están en depresiones y en angustia y tienen un plan. Yo voy a seguir escuchando las voces que no tengo que oír. Voy a seguir con mi casa es un desastre. Voy a seguir exponiéndome a esto y aún así yo voy a tener paz. Ese es el plan. Pues suerte con eso, mis hijos. Pero la realidad es, y voy a tirar una más. Yo como iglesia, yo tengo un plan que va a venir el avivamiento más grande.
Y el plan mío es que yo voy a quedar en mi casa, no voy a hacer nada, ni siquiera me conecto virtualmente. Y aún así viene el avivamiento más grande. Pues suerte con eso. Dios te está diciendo, esta es la segunda decisión que tú tienes que tomar. Mis hijos, yo tengo un plan para ti, pero tú tienes que obedecerme. Entonces, el plan mío es darte paz. El plan mío es darte bienestar. Pero tú no lo vas a poder alcanzar nunca si tú no me obedeces, si sigues tu plan. Y mira, esto es desde las cosas más básicas. Yo he aprendido, yo desde que me levanto por la mañana, en vez de prender el televisor, yo agarro la Biblia. Yo tengo un plan. Y es que el plan de Dios se cumple en mi vida. Y para eso estoy expuesta noche y día a su palabra. Porque si no, Cristi, como yo soy, que yo me pongo nerviosa de nada. Pasa que no se me nota porque el alma está sujeta al espíritu. Pero si yo no fuera una hija de Dios, yo creo que yo moriría de un trastorno de ansiedad porque a mí todo me pone nerviosa. Pero no se me nota y no lo siento porque mi alma siempre está sometida. Porque desde que me levanto por la mañana digo, voy a quererte y voy a obedecer y me alimento. Entonces la gente puede pensar, ella es la mujer más pacífica del mundo. Es verdad, Cristi en Dios está llena de paz. Pero Cristi sin Dios, bendito, estaría con todas las pastillas ansiolíticos. Porque nosotros necesitamos creer y obedecer. Vamos a la tercera decisión. ¿Están listos? La tercera decisión me lleva a una historia. Jeremías 29:13 dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. La palabra invocar tiene un significado bien lindo. Cuando tú invocas y cuando tú ruegas, cuando tú invocas casi siempre es pidiendo ayuda. Pero cuando tú ruegas, que dice, vendrás y me rogarás también, lo que dice la segunda parte del verso, habla de como si fuera una persona extendiendo su mano al pedir ayuda. No es lo mismo que yo te digo, me ayudas, a que yo te diga, me ayuda. Esto es, cuando yo extiendo mi mano, es realmente un grito de desesperación. El ruego envuelve desesperación. Pero hay algo que me encanta de extender la mano y es que tú reconoces que hay alguien más alto. Y Dios dice, yo quiero que tú vengas, Cristi, a rogarme. O sea, yo quiero que tú sepas que aunque tú estés en el hoyo cenagoso, yo sigo estando arriba. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo estando arriba. Así que mi poder no ha disminuido por tu condición, por tu situación, por lo que estás atravesando, por las enfermedades, por las situaciones que te puedan rodear. Entonces hay algo muy especial porque Dios me dice, yo quiero que tú vengas a rogarme. Pero el ruego tiene dos características y es que hay desesperación, pero también hay constancia. El ruego es constante y yo creo que aquí es insistente y yo creo que aquí es que nosotros fallamos, mis hijos. Yo no sé ustedes, pero que mucho me cuesta ser constante. Me cuesta. ¿A ustedes les cuesta ser constante? Claro. Sí. Yo empiezo la dieta el lunes y ya el viernes, mira, yo me reía los otros días con Lorel porque yo le decía, Lorel, es que tú no me entiendes, esto es un día a la vez. Y ella decía, no es un día a la vez, es un día nada más. Está bueno. Mire, la realidad es que nosotros podemos ser inconstantes en diferentes áreas de nuestra vida. En unas somos constantes y en otras somos inconstantes, como que todos tenemos nuestros talones de Aquiles. Dios me dice, yo quiero que tú seas constante en esto, en que tú vengas siempre a pedirme ayuda a mí. Y esto me lleva a un hombre, a una historia que me encanta, que es la historia de Jacob. Jacob, no sé si ustedes conocen su historia, pero Jacob estaba angustiado y con miedo. Esa era la descripción que me dice la Biblia. Dice Génesis 32:7, Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y en medio de este temor y de esta angustia, Jacob hace algo que tú y yo tenemos que hacer. Y es la tercera decisión a la que nos dirigimos. Dice Génesis 32:11 que Jacob fue a la presencia del Señor y le dijo, líbrame, te ruego. Ve, ahí está el ruego. De la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Jacob fue desesperado porque Jacob pensaba que su hermano lo iba a matar. Así que está en una situación de muerte. Tú puedes estar desesperado porque puedes pensar que el COVID, que las circunstancias de la vida, que las situaciones económicas, que las situaciones familiares, que tus mismos pensamientos, y tienes miedo
y tienes angustia, pero mira lo que Dios dice. Jacob fue y les rogó a Dios. Dios quiere que tú le pidas ayuda al Dios que está a cargo. Vete y pídele ayuda al Dios que está a cargo. Y entonces dice la Biblia que Jacob fue desesperado a rogarle. Vemos la constancia de él en Génesis 32, 24 y 26. Y esto me encanta. Dice que una noche, después de que él les ruega, viene un varón, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. Y él le dijo, yo no te voy a soltar si tú no me bendices. ¡Wow! ¡Qué hombre tan constante! Mire, y yo quiero decirle algo. Dios envió ese ángel para bendecir a Jacob. ¿Tú te crees que Dios no quería cambiar el nombre de Jacob a Israel? Claro, ese era el plan de Dios. Ah, pero Dios quería que tú me rogaras. Dios quería que su hijo permaneciera en su presencia. O sea, Dios quiere darle paz a Cristi. Dios quiere darle paz a Fernán. Dios quiere darle paz a Juan Carlos. Pero Dios quiere que tú permanezcas en mi presencia. Esto es lo que yo quiero. Suéltame que raye el alba. No, que no te vas hasta que no me bendiga. Que me voy, que te quedas, que me voy, que te quedas. Y esto me encanta porque es una lucha. Yo no sé si alguna vez, mis hijos, pero yo a veces he tenido que pelear hasta las 3 de la mañana para que la paz de Dios gobierne sobre gente que yo amo. Y no te voy a soltar, porque yo sé que tú estás a cargo, que tú quieres bendecirme, que quieres cambiar mi nombre a Israel. Yo sé que tú tienes un plan, pero yo sé que tú quieres que yo esté contando contigo. Así que estoy aquí, constante. No me voy a ir a dormir. Quiero estar aquí contigo. Quiero rogarte que lo hagas. Dios quiere, y es la tercera decisión que debemos de tomar. Tenemos que aprender a rogarle a Dios, no solo con desesperación, sino también con constancia. Termino con esto. Jeremías 29, 14 dice, yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. ¿Restauraré su qué? ¿Su paz? Dios escuchó a Jacob y se dejó encontrar por él. Jacob vio un milagro providencial en medio de una situación terrible. Y tú también y yo también la vamos a ver. Si nosotros aprendemos a buscar a Dios de todo corazón, nuestro bienestar será restaurado. Así que hagamos nuestra parte, mis hijos. Son 3 decisiones que tenemos que tomar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Una vida mejor. Si usted desea compartir esta enseñanza, le invito a ir al canal de Christy Mueller y allí la voy a tener. Y también en mis redes sociales la voy a estar subiendo durante el día de hoy. Así que no temas, no te angusties, tomemos decisiones. Saben que el libro Una Vida Mejor está disponible. Y este martes, Juan, voy a estar dando un entrenamiento para los que quieren discipular. Y creo me quedan más que 12 espacios. En la mañana de hoy ya quedaban 12. Así que si usted se quiere inscribir, www.christymueller.com. Gracias, Christy. Gracias, amigo. Las 8:30, 97.7, Nueva Vida. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene.